Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Hablaba un poquito de la tragedia de Haití. Esta tragedia ya iba ayer por 75 muertos. Me refiero a la explosión que se produjo hace varios días de un camión cisterna cargado de combustible en Haití. La gente corrió, mucha gente corrió a buscar un poco de combustible, creyó que era una oportunidad, que era de conseguir un bien escaso. Y lo que hizo fue dirigirse a la muerte. A la muerte. No se sabe cuántos muertos deje la tragedia. Hay gente que está en estado de gravedad, con quemaduras incompatibles con la vida. Aún. Entonces, señores, esta es una nueva tragedia de esa realidad de Haití. Una nueva tragedia que uno espera que por lo menos sirva una vez más para llamar la atención de la comunidad internacional que ha dejado ese país a su suerte. Porque yo creo que en un pueblo que no esté sumergido en la situación de miseria, en la crisis humanitaria en la que está Haití, la gente ve que una volcadura de un camión de combustible en la autopista Duarte y todo el mundo lo que ve es a correr de ahí. A correr de ahí. Si usted está en un carro y el carro quedó cerca de ahí, es desmontarse del carro y correr lo más lejos posible de ahí hasta que eso se subsane, ¿no? Por la miseria, por la desesperación. Esta gente corrió a buscar el combustible. Corrió a buscar el combustible. Entonces, el presidente Biden, quienes lo conocen, dicen que el presidente es de gasoil, que tiene reacciones tardías, que él en cualquier momento va a reaccionar frente al caso haitiano, pero que él lo va a hacer en su momento, como él suele hacer las cosas. Al convocar esta cumbre que acaba de realizar sobre la democracia, una cumbre mundial sobre la democracia, se esperaba que iba a hacer algunos anuncios de acciones específicas y no ha sido así. No ha sido así. Entonces, nosotros tenemos la situación haitiana sin ningún tipo de variación. Sin ningún tipo de variación. El país sigue en manos de pandillas, un país totalmente criminalizado. No hay la posibilidad de una recuperación económica mientras esa situación esté así, porque antes que comida, Haití hay que llevar la pacificación para que se pueda incluso distribuir la comida. Y para que pueda haber actividad económica, tiene que haber pacificación. Que el Estado recupere el control del país. Es difícil, no, es un país que no cuenta con ejército. Eso no es solo por una decisión incorrecta que se adoptó de suprimir el ejército. Es lamentablemente también
una decisión de esas que han matizado las contradicciones que han acompañado a ese país desde su nacimiento y esas divisiones en las que el color de la piel y los orígenes sociales juegan un rol sumamente determinante. En lo que es la narrativa mulata, el ejército siempre ha sido tenido con muy malos ojos, porque el ejército siempre ha sido una representación de la narrativa negra y del poder negro que viene desde Dessalines. Entonces, mulatos, incluso intelectuales importantes, han sustentado que el país puede vivir sin ejército. Cuando Estados Unidos se planteó la abolición del ejército haitiano, se lo plantea no solo como una iniciativa de Estados Unidos, sino como una propuesta y un criterio que se ha sustentado en ese país, porque los mulatos siempre han sido adversarios de la existencia de un ejército que entienden que le ha servido para apuntalar el poder negro en ese país. Entonces, son de las cosas que no han podido articular una sociedad. Cuando la República Dominicana, por ejemplo, se habla de la clase media en la República Dominicana, bueno, se habla de un sector social que se llama clase media, que está agrupando a gente que tiene una visión de la sociedad, que tiene una visión de la vida, que tiene más o menos unos ingresos medios. Cuando se habla de una clase media en Haití, hay que hablar de una clase media mulata, que no es lo mismo que una clase media negra. Y el tema no está en los recursos. El proyecto de François, el proyecto de Duvalier, el proyecto de Papadoc, consistió en tratar de procurar estabilidad en Haití, empujando a la creación de una clase media negra que fuera un factor de intermedio entre los mulatos y la población más empobrecida. Y eso dio cierta estabilidad, pero después de la muerte de Duvalier y de la cierta continuidad de su hijo, todas esas cosas pues se revirtieron. Y no hay una salida. No hay una salida, pero cualquier salida es compleja. Nadie puede ver los problemas haitianos desde fuera y decir esta es la solución. No, la solución entra por manejar una serie de complejidades de ese país que son distintas a cualquier cosa que nosotros nos imaginemos. Nos imaginemos, porque es que importan muchas cosas. Importan muchas cosas al pueblo dominicano. Lo que le importa es que sea un presidente que resuelva, que mantenga unos controles macroeconómicos, que auxilie a los más pobres, que no golpee con impuestos a la clase media, etcétera. Eso es lo que le importa al pueblo dominicano, ¿no? Pero a aquel pueblo le importa, ven acá, cuáles son los orígenes de este hombre. Este hombre o es negro o es mulato. Y una serie de cuestiones que lo único que han hecho es traer una serie de mitos del pasado y mantenerlo como un elemento de división de esa sociedad, lamentablemente. Pero aún así, con terremotos, con muerte de presidente, con tragedia como esta reciente, nadie hace nada por Haití. Nadie hace nada por Haití. Haití abandonada a su suerte, esperando que la población siga buscando refugio en la República Dominicana y en otros países. Eso es lo único que aparentemente se está esperando.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.